El ministro de Defensa, Jorge Chávez, descartó la posibilidad de cerrar las fronteras con Ecuador tras la ola delincuencial y el pedido de autoridades peruanas. Chávez aseguró que se están tomando medidas para resguardar la seguridad sin llegar al extremo de cerrar las fronteras. Plena seguridad de que estamos trabajando de manera articulada y coordinada para garantizar su tranquilidad, pero sobre todo su seguridad en esta zona de frontera. También dejar en claro de que no está en la agenda establecer un cierre de fronteras, porque eso perjudicaría el comercio y las relaciones entre ambos países hermanos. Uy, sí, claro. Además, adelantó que se están investigando la procedencia de explosivos, municiones y granadas de guerra encontrados en Ecuador durante la ola de ataques delincuenciales, sobre las que dijo que provenían del Perú. Se estableció una auditoría a través de las Fuerzas Armadas para poder determinar si existía alguna carencia de material de guerra, particularmente en virtud de las informaciones que teníamos. En estos momentos se viene llevando esa auditoría y se ha extremado, en coordinación con nuestra Policía Nacional, se ha extremado las medidas de control, de vigilancia, sobre todo el arsenal de guerra que tienen nuestras Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, Víctor Torres, afirmó que la situación en territorio ecuatoriano queda en ese país, pero aseguró que en Perú se fortalecerá el control fronterizo. ¿Confiamos en ello? El presidente del Congreso, Alejandro Soto, literalmente ignoró las reconsideraciones enviadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, que advertían sobre lo peligroso de la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Esta ley, aprobada por insistencia y con celeridad en el Congreso, es respaldada por la CONFIET bajo la excusa de promover la inversión. La modificación de la norma anterior abre paso al tráfico de tierras, atropellando los derechos de los pueblos indígenas e incrementando la deforestación de los bosques amazónicos. Ruth Luque advirtió que las reconsideraciones han sido borradas del portal web del Congreso sin ninguna explicación, además que ni siquiera ha pasado por la votación en el Pleno del Congreso, lo que viola el debido proceso. Parte de la deforestación que se da en la Amazonía peruana se da en comunidades indígenas, muchas de ellas que están en procesos de titulación, que suelen ser procesos muy largos de varios años, y en ese contexto esta ley estaría legitimando o legalizando esas invasiones, ¿no? Cuando deberíamos ingresar más bien en procesos de diálogo y ver cómo esas personas o quienes invadieron esas tierras pueden ser reacomodadas en otros territorios para reconocer los derechos de las comunidades. En cambio, esta ley prácticamente impediría eso. Y hay que recordar que previamente el Congreso había recibido cartas de distintos gremios privados invocando a la aprobación de esta normativa bajo el supuesto de que otorga seguridad jurídica a los productores agrícolas, lo que sería necesario para sus actividades económicas. ¡Pero hay un Dios que todo lo ve! ¿Cuándo no los congresistas pensando en su propia conveniencia? Que la Pachamama los perdone. Dina Boluarte jura que su gobierno no tiene ni una sola carpeta de investigación por corrupción y que es la gestión más limpia en las últimas décadas. Pero la Contraloría de la República sí le ha hecho observaciones. Una nueva perla en la gestión de Dina Ercilla es que se ha gastado 954.000 soles en un contrato con un consorcio para que se encargue de mejorar las condiciones de salubridad de las sedes del Ejecutivo hasta el 2026. Pero esta no cumple con el trabajo según la inspección de la entidad. Las oficinas designadas en el contrato para ser limpiadas tienen un solo personal de limpieza o ni siquiera cuentan con las áreas mencionadas en el documento. Hasta Palacio de Gobierno es limpiado por el personal de despacho presidencial y no por un operario del dichoso consorcio. Somos un gobierno de hechos y no de palabras. Hoy reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, un flagelo que lastima y le roba los sueños y la esperanza a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Finalizando el año 2023, no tenemos ninguna carpeta fiscal abierta por corrupción, y esa es la prueba clara de la honestidad con la que trabajamos y con la que seguiremos trabajando. La transparencia, las manos limpias y la integridad en la gestión pública son valores fundamentales que guían las acciones de mi gobierno en la construcción
de un Perú, del Taitarguedas, donde confluyen todas las sangres. Como si me fuera a tragar eso. ¡Qué buena raza! Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.